La cruz que le faltaba a Cristo. Manuel, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mamá, todavía de riguroso luto, tomo al niño en brazos. Qué bonito estás. Dios te lo haga santo, Concha. Mi tercer hijo había nacido el 28 de enero de 1889 al toque del ángelus. A esa misma hora murió el padre José Camacho. Tan luego como lo supe, ofrecí mi hijo a Dios para que sustituyera al sacerdote que había muerto. Dios me tomaría la palabra. El año empieza bien, decía Pancho, que estaba feliz con el niño. Entonces vivíamos en el costado poniente de la plazuela de San Juan de Dios, hoy calle de Escobedo. El escenario constante de nuestras alegrías y tristezas. Allí íbamos a corretear cuando éramos niños. Papá se sentaba en una banca en gustosa plática con sus amigos hasta que llegaba la hora de la merienda y el lejano, iluminando el reloj de la catedral, daba las 8. En el mes de julio, el señor obispo Montes de Oca invitó al padre José Antonio Plancarte y La Bastida para que diera ejercicios a las hijas de María en el Colegio del Sagrado Corazón que, desde su fundación, ocupaba una parte del antiguo convento del Carmen. El señor obispo estimaba como un hermano al padre Plancarte, a quien familiarmente llamaba Toncho, pues desde muy jóvenes habían sido condiscípulos en el Colegio de Santa María de Ascot en Inglaterra y luego en el Colegio Romano y en la Academia de Nobles Eclesiásticos de Roma. Cuando el señor Montes de Oca celebró su primera misa, el seminarista José Antonio le sirvió de acólito y cuando 2 años después, en 1865, este cantó su primera misa, el padre Montes de Oca fue el padrino o presbítero asistente. Por eso lo nombraría canónigo honorario de la Catedral Potosina. No dejen de asistir a los ejercicios, nos invitaban las damas del Sagrado Corazón. El padre Plancarte es un gran orador. Dicen que a veces predica hasta 15 sermones en un mismo día. Cuando fue párroco de Jacona, cerca de Zamora, fue misionero infatigable. Implantó sistemas europeos para la educación de la juventud en los colegios que él mismo estableció. Construyó el ferrocarril entre Zamora y Jacona, cuyos vagones fueron traídos de Inglaterra. Fundó la primera congregación mexicana de religiosas, las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, consagradas a la educación cristiana. Envió a los primeros seminaristas mexicanos al Colegio Pío Latinoamericano de Roma y desde 1886, hacía 3 años, se ocupaba de construir el Templo Expiatorio Nacional de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México, así como en restaurar la colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac y promover su coronación pontificia. Fueron los primeros ejercicios espirituales que oí en forma, aunque no pude hacerlos como interna, ya que tenía que entrar y salir para no dejar solos a los niños. No sé cómo ponderar lo que llamaron mi atención y movieron mi alma. Tomaba nota de cuanto decía el padre Plancarte, que siguió el plan de los ejercicios de San Ignacio. Uno de estos días en que me preparaba con toda mi alma a lo que el Señor quisiera, escuché claro en el fondo de mi alma, sin poder dudarlo, estas palabras que me asombraron. Tu misión es la de salvar almas. Yo no entendía cómo podía hacer esto. Me pareció tan raro y tan imposible. Pensé que esto sería que me sacrificara en favor de mi marido, hijos y criados. Más tarde,
el Señor se encargaría de aclararme poco a poco estas palabras que encerraban mi vocación al apostolado. Días después, en el mes de agosto, me fui con mis hijos a pasar una temporada en Jesús María. A la entrada de la casa grande, 2 escalinatas de piedra desembocan en una pequeña terraza sobre 3 arcos. Las vastas habitaciones enladrilladas, las canales musgosas, una bugambilia trepando los muros, salpicando las mañanas de color morado. Rumbo a las caballerizas hay otra terraza con barandales de fierro, desde donde yo miraba cómo los peones marcaban a los caballos con hierros ardiendo. Sobre el arbardón, en aquel manso caballo retinto que era el mío, paseaba bordeando los sembrados, una mano en el freno y la otra sosteniendo a alguno de los niños que llevaba al campo. Aquellas tierras esponjosas que amarillaban de flores en tiempos de aguas, al fondo los cerros de caprichosas ondulaciones, el silencio del valle, el paso de la locomotora que dejaba un fugaz penacho de humo. Me gustaría caminar a solas por la huerta, bendiciendo las maravillas de nuestro Señor. Un día sentí deseos de llamarlo para que me acompañara. Él se dignó oírme, porque sentí su presencia. Y a medida que yo caminaba, me parecía claro que estaba junto a mí. Me puse a platicarle y sentí como si me aconsejara esto, que lo llamara siempre y con mucha confianza y para que me enseñara a andar todo el día en su presencia. Lo considerara desde la mañana como un amigo. Con deseos de comunicar aquel fuego de mis ejercicios espirituales, se me ocurrió repetirlos a mi manera a las mujeres de la hacienda. Octaviano anduvo de casa en casa invitándolas. Se reunieron 57. Allí en la capilla de muros encalados, el crucifijo sangrante en el altar, la pila de agua bendita, la espadaña con 3 campanas. Allí me sentaba en medio de aquellas buenas mujeres envueltas en sus rebozos, tan atentas a cuanto yo les decía, que algunas lloraban y otras hasta querían confesarme sus pecados. Doña Conchita, déjeme decirle todo lo que he ofendido a Dios. Yo me sentía feliz hablándoles de Jesús y la Virgen. Cortos se hicieron aquellos 6 días que terminaron con una comunión fervorosa. Después de 3 hijos varones, yo quería que Dios me diera una niña y no tantos hombres. Pancho también lo deseaba vivamente. El 29 de septiembre de 1890 nació la niña. El señor obispo Montes de Oca la bautizó en su oratorio imponiéndole el nombre de María de la Concepción. Desde el primer momento, mi esposo y yo la amamos con una ternura especial. La consagré a Dios con todo mi corazón, pidiéndole que fuera únicamente suya. Dios así me lo concedería. Del año de 1891 conservo este recuerdo. Siempre me atrajo la imagen de Jesús crucificado. No sé qué tiene el crucifijo para mí. Un día pensé comprar uno. Entre más grande, mejor, para tenerlo conmigo día y noche. Fui a las mercerías donde me enseñaron varios, pero sin cruz. Compraré uno de estos Cristos sin cruz y luego buscaré quién se la haga. Así como esta me gusta más, porque yo quiero ser una cruz. Desde este momento yo soy la cruz que le faltaba a Cristo y me lo colgué al cuello debajo de la ropa. Desde los primeros días de enero de 1893 se desató en la ciudad una epidemia de tifo que a todos los potosinos nos llenó de consternación. No se hablaba más que de contagios y muertes. Y aunque desde un principio se formó una junta auxiliar de salubridad, la epidemia tomó incremento en marzo.
en que aumentaron las defunciones. Precisamente el día 10, víctima de tifo, murió mi hijo Carlos, que tenía 6 años. Bendito sea Dios. Era un niño inteligente, vivo, sagaz. Nunca había tenido yo un dolor como este, terrible, desgarrador. No hay otro dolor en el mundo, ni más grande, ni más tierno. Perder un hijo. En medio de su sufrimiento y aquellas curaciones bárbaras que le practicaban, Carlos repetía: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. No me separé de él las 70 horas que tuvo de agonía, alentándolo con mis oraciones y mi amor de madre. Cerré sus ojos. Lo vestí de jesuita con una sotana negra y un roquete. Le puse una azucena en sus manitas. Después de rezarle, después de besarlo 1000 veces, me costó un supremo esfuerzo arrancarme de su lado. Mi esposo tuvo que pedir dinero prestado para el entierro, pues con la clausura de la Casa de la Moneda y el alza de la plata, sus negocios se resintieron. Los comerciantes y mineros atravesaban por una situación muy crítica. Como último recuerdo de mi hijo, guardé un vestido suyo. Pero un día sentí que el Señor me pedía de sacrificio de desprenderme de él, y armándome de valor, lo pisé primero, haciéndome el cargo de que pisoteaba el recuerdo de mi hijo. Después, sangrándome el corazón, llamé a un niño pobrecito. Le puse el vestido. Al ver que se alejaba, sentí como si me arrancaran a mi hijo. Días después, oí la voz del Señor: ¿a quién quieres ver de los dos? ¿A tu hijo Carlos o a mí? Al fin, madre, y con aquella herida tan reciente, no hallaba qué contestar. Por fin, triunfando la gracia y sacrificando mi corazón, le dije: a ti te quiero ver, aunque a él no lo vea, sino hasta la eternidad. No tenía ni un mes muerto Carlitos, cuando vino a consolarme el nacimiento de mi hijo Ignacio, que fue el 8 de abril. Pero un hijo no puede ser sustituido por otro hijo. Llevo en mi corazón la llaga viva del que voló al cielo.